en el versículo 14 quiere decir así es y así será. El que ha establecido el universo, él mismo te va a hablar y te va a decir lo que no es de su agrado, porque el mensaje es a una iglesia, como volvemos a repetir, que se creía, hermano, que no dependía de Dios, sino que dependía de sus propios medios. Cuando nosotros nos creemos autosuficientes, ignoramos a Dios. La Odisea, hermano, era una región en tiempos del Apocalipsis que tenía mucha riqueza material. Aparte de tener mucha riqueza material, se distinguía porque allí se fabricaban unas telas de alto costo. Además de eso, había un laboratorio que fabricaba colirio para quitar las enfermedades de los ojos. Y debido a todo eso, hermano, eso producía riqueza a aquel lugar, a aquella región. Y eso hizo que la iglesia cayese en una autodependencia de sí misma, que al grado de olvidarse de Dios y creer que ellos por sus propios medios podían subsistir, y habían dejado a un lado al centro o a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. ¿Cuántos nos consideramos que somos el cuerpo de Cristo? Entonces quiere decir que el que nos gobierna es Cristo. Cuando yo me gobierno solo, he dejado ¿el qué? A Cristo como mi guía. Ya no me gobierna Él, sino que me gobierno yo solo. Y eso me vuelve autodependiente de mí mismo. Y eso le había pasado a esta iglesia. Tenía, hermano, un problema a esta iglesia grave. Como muchos cristianos podemos caer en este mismo error de la iglesia de la Odisea. Ese es el problema grave que Dios quiere atacar en estos tiempos para nosotros los cristianos también. A no creernos autosuficientes, a no creernos que somos nosotros, sino es Dios en cada uno de nosotros. Nos puede afectar, nos puede traer problemas, nos puede llegar, hermano, a tal grado que Dios no nos considere incluso como sus hijos, que creemos nosotros que estamos haciendo la voluntad de Dios, porque decimos lo mismo que le pasó a Sardis. ¿Se recuerdan la exhortación fuerte que el Señor hace a la iglesia de Sardis, donde le dice: tienes nombre de que vives, pero estás ¿cómo? Muerto. ¿Qué quiere decir muerto? No vives. Tú dices estar vivo, tú dices ser cristiano, pero todavía estás, como dice la Escritura, estás muerto en tus delitos y pecados. Y ese es el problema que también se presenta aquí. Y el que lo dice es Dios, no es el apóstol, no es alguien, sino el propio Dios. Por eso el versículo 14 recalca atributos que solo le pertenecen al Señor Jesucristo y a Dios mismo. Por eso dice él, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén. Aquel mismo que dice: así es, como Jesús lo decía, ¿verdad? De cierto os digo. Eso que va a decir, ¿qué es? Es verdad. Es lo único que se puede considerar como palabra veraz, que no miente, que es verdadero. Y lo dice en el mismo versículo: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién es? El Señor mismo, el Señor Jesucristo. Y concluye diciendo: el principio de la creación de Dios dice esto. ¿Quién es ese? Es Dios mismo que está hablándole a la iglesia de la Odisea. Y Dios, para hablarle a la iglesia, en el Apocalipsis hemos visto algo que Dios utilizaba de lo que había en aquella ciudad para que con ello aprendieran. Tomaba Dios lo que allí existía para ilustrarles, para enseñarles cómo deberían de vivir o cómo no, o las cosas que no deberían de hacer. Habla en el versículo 15, el mensaje es este, dice esto, dice el versículo al final del 14, el 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuere frío o caliente. ¿Por qué se utiliza estas dos
contrastes en el versículo 14, porque allí, hermano, en esa ciudad, el agua que ellos recibían la tomaban de unas colinas, y en las colinas el agua era completamente fría, pero al descender a la ciudad de la Odisea, cuando bajaba aquella agua se convertía en aguas termales. Como los manantiales estaban en las montañas y allá hasta pasaba, hermano, nevando cada cierto tiempo, eso hacía que el agua allí en el manantial fuera fría. Pero al descender a la ciudad, el agua cambiaba su temperatura y no era ni tibia ni tampoco helada. Perdón, no era ni fría ni helada, sino que les llegaba tibia, era como aguas termales. Por eso Dios, para que ellos entiendan lo que les quiere decir, ese tipo de agua, hermano, no podía servir para tomar. ¿Por qué razón? Porque no tenía la temperatura adecuada para poderla beber. ¿Y Dios qué quiere decirle a esa iglesia? Lo mismo, que no ha llegado al nivel adecuado para poderse decir que es una iglesia de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso le digo, es fuerte el mensaje. Si yo midiera la temperatura espiritual de ti, eso quiere decir, me doy cuenta que no estás ni aquí ni estás ni allá, no tienes una identidad, no estás frío. El frío tiene de alguna manera u otra una identidad, ¿verdad? Ese no es nada, se ha identificado que es una persona, puede ser inconversa, el frío puede ser un inconverso, ya está definido, él no quiere nada con Dios. Aquel hermano que está completamente tomado de la mano de Dios y es fervoroso, hermano, en cuanto al evangelio, toma la palabra para sí, la vive, hermano, es una persona de una temperatura alta, también tiene identidad. El intermedio en el cual se encontraban los creyentes de la Odisea, para Dios no existe intermedio, sino que debe de haber una definición. El agua puede ser tibia, dice, pero no sirve para beber. Tiene que tener un estado en el cual ya sea fría o ya sea caliente. Así el cristiano también debe de tener su definición, o es o no es creyente. No sé si estamos entendiendo lo que el Señor quería decir con esa palabra. Yo conozco tus obras, yo te conozco, dice. ¿Sabe que a Dios no le podemos engañar? Dios no puede ser burlado, dice también en las cartas, ¿verdad?, del apóstol Pablo. A Dios nadie, hermano, le puede engañar, porque Él es el verdadero. Él dijo, yo soy veraz, yo soy el que tengo la verdad, no el que tengo la verdad, yo soy la verdad, dice en San Juan. Yo conozco todos los pensamientos que el hombre tiene, conozco todas las intenciones que hay en ese corazón. Y cuando el Señor hace esa evaluación, al final, hermano, hay un resultado de esa evaluación que el Señor está haciendo a la iglesia. Y en el resultado dicen, todavía no estás en la posición correcta que debes de estar. Ahora dice el versículo, ojalá fueres frío o caliente. ¿Qué le pide entonces el Señor a esta iglesia? Que tenga identidad, que se defina si es o no es. Ahora el versículo 16, el tono va subiendo. En el versículo 16 la exhortación continúa utilizando la misma ilustración de la temperatura del agua y dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué pasa? Te vomitaré. Esa palabra, hermano, es una palabra fuerte, como dando a entender, te voy a expulsar. Ahora alguien podría decir, hermano, entonces esta persona va a perder su salvación. El Señor, antes de que la gente se pierda, les reprende. Es lo que está haciendo, eso es lo que no quiere. Pero si usted y yo continuamos, hermano, en esa tibieza espiritual, en esa falta de identidad con el Señor dice, bueno, o te pareces a mí, que soy tu padre, o te pareces al padre de la mentira. Algo como el Señor Jesús utiliza en el Evangelio según San Juan en el capítulo 8, cuando le dicen a aquellos judíos, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Abraham. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham
haríais, le dijo, pero quieren matarme. Vosotros sois, ¿de quién le dice el Señor? De vuestro padre. ¿Y a quién pone el Señor como padre de aquellos judíos? ¿A quién? ¿Por qué le pone a Satanás como el padre de ellos? Porque ellos decían ser hijos de Dios, pero lo que hacían, la identidad que tenían, lo que manifestaban, ¿qué manifestaban? Las obras de Satanás. Entonces yo puedo decir soy cristiano, yo puedo decir yo ya acepté a Cristo, pero cuando mi conducta muestra que todavía yo no me he rendido completamente al Señor Jesucristo y vivo en el pecado, ¿qué estoy manifestando, mis amados hermanos? Estoy manifestando lo que hay dentro de mi corazón, y eso me está identificando. Eso puede decirme, no hombre, tú estás dentro de la iglesia como miembro religioso, pero en verdad no estás todavía como debe de ser. Es muy fuerte, pero eso es lo que quiere decir. Lo mismo que le dijo, esta palabra en el versículo 16 es la misma que le dice en el versículo 1. Es lo mismo. La misma característica. ¿Pueden leer conmigo, por favor, el capítulo 3, versículo 1, la segunda parte? ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Vaya, el nombre lo tiene de qué? De un ser vivo, ¿verdad? Pero al ser evaluado, cuando el Señor le dice, yo conozco tus obras, he hecho un diagnóstico, una evaluación de cómo en verdad vives, y en el resultado me da que tú no estás vivo, estás muerto, me dice el Señor. ¿Estamos entendiendo? Lo mismo le está diciendo en el versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, esa palabra quiere decir, no tienes una identidad definida. No sé si estamos entendiendo. No se sabe en verdad por la forma como vive. Porque dice ser hijo de Dios, pero como no tiene la identidad completa de cristiano, manifiesta también pecado, manifiesta ir en pos de lo que a Dios no le agrada. Eso me trae a mí un diagnóstico cuando Dios me evalúa y me dice, estás tibio. No estás como verdaderamente debes de estar. Te falta, en pocas palabras. Eso me está diciendo el Señor. Digo, me está diciendo porque no puedo ofender si les digo, no se está diciendo. Pero esa es la realidad. Si el Señor agarrara el corazón de cada uno de todos nosotros y nos evaluara, lo primero que nos diría es, yo conozco tus obras. Ya allí, hermano, ya nos examinó. Ya allí el hermano, ¿qué le puedo decir yo al Señor si al tomar mi corazón y pesarlo, qué le puedo yo ocultar al Señor? Nada. Entonces, cuando Él hace esa evaluación y me falta, ¿pero por qué me falta? Porque estoy luchando con mis propias fuerzas, porque estoy yendo yo solo y no he dejado que el que me capacita para estar cabal, ese es el Señor Jesucristo. No sé si estamos entendiendo. Me falta lo principal, me falta Cristo, me falta su gobierno sobre mi vida, me falta que Él me dirija, me falta que yo me someta a Él. Eso me vuelve una persona tibia. Eso le pasa a la iglesia de la Odisea. Históricamente esta iglesia ha sido colocada como en el tiempo del siglo XX, la iglesia que se dice ser iglesia, pero que Cristo no gobierna sus vidas, sino que se creen que ellos por sus propios medios pueden hacer las cosas sin tomar en cuenta su gobierno, que debe de ser Cristo. Es una iglesia autodependiente de sí misma. Y cuando yo me vuelvo autodependiente, hago lo que yo pienso, lo que yo quiero. ¿Quién me está gobernando? Yo. Cuando, ¿quién me debe de gobernar? La cabeza. ¿La cabeza qué es? Es Cristo. Y cuando yo me gobierno solo, hermano, caigo en yo puedo venir a la iglesia y puedo decir que soy cristiano, pero no hago la voluntad de Dios. Al no hacer la voluntad de Dios, estoy dando a entender que todavía Cristo no me gobierna.
y no tengo identidad de cristiano. Estas es aquellas personas que verdaderamente, hermano, no han tomado una determinación, no se han definido como hijos de Dios. Todavía llega el tentador, todavía, hermano, la acechanza. Ay, es que yo soy débil, hermano. Esa debilidad me puede traer graves consecuencias para con Dios. Débiles todos somos. No vamos a predicar tampoco aquí que nosotros somos mejores que otros, ni en ninguna manera. Pero cuando yo creo que puedo yo solo, ahí está ya el grave problema. Y me meto, hermano, en una esfera en la que solo Dios puede ayudarme. Vea lo que dice, por favor, el versículo 17. ¿Cuál era el problema por el cual Dios determina que la iglesia estaba en una temperatura no adecuada? Esas las va a decir en el versículo 17. La primera: porque tú dices, ahí hay un problema. ¿Cuál era el problema? Decía. Y lo que decía, hermano, era lo que creía. Lo primero que decía esta iglesia: yo soy rico. Ya explicamos las razones por las cuales esa iglesia en verdad era rica, hermano. Rica materialmente. Una iglesia, hermano, que dinero no faltaba. Fíjese, hermano, que cuenta la historia que la Odisea en el Asia Menor, bueno, hasta el día de hoy, hermano, el Asia Menor en este tiempo es casi una buena parte de lo que se conoce como Turquía. Y ahí, hermano, históricamente usted sabe que ahí se dan unos temblores peores que los que se dan aquí de este lado del mundo. Aquí hay problemas con las capas tectónicas en este país del Salvador. Pero en Turquía, hermano, y en el Asia Menor en tiempos bíblicos ya sufría de bastantes temblores. En uno de esos temblores, terremotos, la ciudad fue destruida. Y era tan rica, hermano, que no utilizaron el subsidio que daban al imperio, hermano, porque tenían capacidad de volver a reconstruirse. Era tanta la riqueza. Eran ricos. Pero hay una iglesia, hermano, a la cual el Señor exalta por no ser rico. ¿Cuántos sabemos esa? ¿Qué iglesia es? No nos recordamos. Esmirna. Esmirna era una iglesia pobre, a la cual el mismo Señor Jesús dice lo contrario. Vayan conmigo, por favor. Estamos viendo los contrastes. Capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Y qué dice? Y tu pobreza. ¿Cómo era la iglesia de Esmirna? Era pobre económicamente, en número también. No era una iglesia, hermana, en abundancia de bienes. No. A causa de eso, hermano, no solamente eran pobres económicamente, sino que pasaban aflicciones y persecuciones y tribulaciones. ¿Y qué dice el Señor de eso? Para aquellos que dicen: con usted no está Dios, hermano, porque mire, solo parece que, voy a usar una expresión muy común. ¿Cuántos han oído? Parece que usted está salado, hermano. ¿Cuántos hemos oído eso? Bueno, veamos la iglesia de Esmirna. Leamos todo el versículo 9, capítulo 2, versículo 9. Solo quiero hacer un contraste. ¿Lo tenemos? Dice: yo conozco tus obras. ¿Y qué tenía esta iglesia? Tribulación. ¿Qué más? Y tu pobreza. Pero ¿qué dice el Señor? Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino ¿qué son? ¿Qué sufría esta iglesia? Sufría blasfemia, sufría persecuciones. Pero ¿qué decía el Señor a esta iglesia? Era rica. Tanto que a esta iglesia también no hay una mayor reprensión como las hay en las demás. Volvamos a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3, versículo 17. Lo contrario, ¿verdad? ¿Qué decía esta iglesia? Tú dices, y eran ricos económicamente, materialmente, humanamente. A causa de esa riqueza, dice el versículo, no solamente se decían ser ricos en el versículo 17,
yo soy rico y me he enriquecido. ¿Qué más decían? Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, aquí está el primero, que esa riqueza que dices tener tú no te sirve para nada. De nada sirve el dinero. Aunque usted me diga, ay, pero yo lo prefiero porque no estoy como usted tan amolado. Si el dinero es tropiezo para mi vida, no sirve de nada. Porque allá también en el Evangelio el Señor Jesús dice que se acercó un hombre rico, ¿verdad? Y el Señor, al final de que ve en el corazón de aquel rico, termina diciendo, difícil será que un hombre, ¿verdad? En otro texto dice, ¿de qué sirve que el hombre gane todo el dinero, que acumule esas riquezas, si se pierde su alma? Esta iglesia se le estaba perdiendo ¿el qué? El alma. ¿Cuál era la razón? El dinero nos puede perder, hermanitos. El dinero nos ensoberbece. Y cuando tenemos 5 pesos, ¿y cuánto quiere? Pues, y ponemos el dinero en la mesa. ¿Qué es eso, hermano? Arrogancia. ¿Qué cristianismo hay cuando yo soy arrogante? ¿Y cuánto quiere? Y agarro el billete y se lo tiro. ¿Qué estoy diciendo? Que soy rico y que de ninguna cosa tengo necesidad. ¿A causa de qué digo yo soy rico? Del dinero, de lo material. Pero me dice el Señor lo contrario. En el mismo versículo 17, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero para Dios, dentro de esa evaluación que Él está haciendo, dice, y no sabes que tú eres un desventurado. La palabra desventurado es lo contrario de bienaventurado. La palabra desventurado quiere decir infeliz. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Quiere decir doblemente feliz. ¿Y desventurado qué querrá decir? Ay, hermano, quiere decir todo lo contrario. Si aquello es doblemente bendecido, bienaventurado es doblemente bendecido, y desventurado es al contrario. Réstele las dos cosas y quítele más todavía. Quiere decir el Señor si yo me llego a ensoberbecer y creer que no tengo necesidad, porque tengo mis bienes, tengo mis riquezas, tengo dinero, hermano, delante de Dios, si no me he arrepentido y no vivo como Dios manda, no dependo de Él, ¿verdad? Entonces, hermano, el Señor me evalúa y me dice, tú eres un desventurado. Pero peor que eso, le sigue degradando. Lo primero que le dice es, no eres feliz, no eres bendecido. Segundo que le dice, después de la riqueza, y de ninguna tengo, eso ya lo leí, y no sabes que tú eres un desventurado. ¿Qué más? Sigue, miserable. La palabra miserable, ¿alguien me puede dar un significado a grosso modo? ¿Qué querrá decir la palabra miserable? Viene de un estado de miseria. Y la miseria es carecer. No solamente es ser pobre, sino es extremadamente vivir en una miseria. ¿A quiénes les está diciendo eso el Señor Jesús? A los ricos. No a los ricos en sí, sino a los hermanos que se creen autodependientes. Ahí no te sentés, allí se siente el gran varón, el varón que diezma. Quítese de ahí, hermanito, ahí va el hermano. Y la silla de él acolchonadita, ¿va? Por favor, vea cómo se sienta aquel hermano. Ay, hermano, ¿eso no sirve de nada? ¿No sirve de nada? Yo puedo traer un gran sobre de diezmo aquí, hermano. Aquí traigo, ¿verdad? Y hasta le hago así para que me oigan, ¿verdad? Hermano, estoy cometiendo un grave error, porque la Biblia me dice que cuando yo dé mi limosna, no sepa la izquierda lo que hace la derecha, ¿verdad? No ando en pompa ahí, ¿verdad? Ay, hermano, aquí le traigo, hermanos, quiero pasar a dar unas palabras, hermano. A todos los voy a invitar a comer pupusas, hermano. Y todos los hermanos, ¿verdad? Este sí es hermano, ¿verdad? Y aquel hombre se va ensanchando y se va sintiendo y se va hinchando, correcto. Se va inflamando, sí, hermana, esa es la palabra. Se va inflamando al punto de que llega a creer que él es importante. Tan importante es que el Señor pasa a un segundo plano.
Hay creyentes que hemos dejado al Señor Jesús en un segundo plano cuando Él es ¿qué? La cabeza. Con eso empezamos, ¿verdad? Y nosotros solo somos el cuerpo. Le sigue degradando. Después de miserable le llama pobre. Luego le llama ciego. Y por último le dice desnudo. ¿A quién le está diciendo el Señor eso? A una iglesia ubicada en una ciudad que era rica, que tenía, hermano, las mejores telas del mundo de aquel tiempo. Pero aparte de eso, hermano, si alguien tenía problemas con los ojos, que no veía mucho, allí había colirio, había un laboratorio experto en medicina, hermano, para los ojos. Pero de nada sirve que yo me cure los ojos de mi rostro físico si mis ojos del corazón están completamente ciegos. ¿A causa de qué? De creerme que yo dependo de mí mismo. Eso es pecado, amada iglesia. No vayamos a caer en ese error, mis amados. Si Dios le bendice económicamente, la gloria es para Él. Gracias a Dios, pero ese bien no debe de ser un Dios para usted, ni ser lo más importante. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Con 5 pesos nos andamos creyendo a veces. 5 pesos que en un rato Dios nos puede demostrar que no tenemos nada. Vaya. Así le está diciendo a la iglesia. Versículo 17. Nos quedamos, ¿verdad? Tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Esas cosas ellos las tenían materialmente en abundancia. ¿Había problemas si alguien no veía allí, hermano? No, hombre, operación milagro, allí se quedaba. Era. El que quería ir allí a curarse los ojos, ahí estaba el colirio. Ahí estaba el laboratorio, ahí estaba, hermano, la medicina. El que quería cubrirse con buenas telas y andar, hermano, así, con camisas de marca, allí era, hermano, el lugar adecuado. Las telas finas, ¿a dónde estaban? En 2 ciudades. Solo habían 2 grandes fábricas de telas en tiempos del apóstol Juan. Sardis, una de ellas. Y otra de ellas era la Odisea. Tiatira también. Eso abundaba allí. Pero el Señor, hermano, no ve con qué camisa me visto, si es de marca y tela fina de seda. El Señor, si yo vivo en pecado y no tengo identidad cristiana, me ve desnudo. No estoy vestido todavía con la vestidura de la nueva criatura. Eso es lo que quiere decir. ¿Estamos entendiendo, hermano? Yo puedo andar la mejor ropa. Ay, el que mejor me he visto en la iglesia, hermano. Me viste Bazar Claudia. Perdón, el comercial, ¿verdad? Y otro puede venir, ay, a mí me viste tal almacén. Las camisas del bazar ese valen tanto. Las mías valen cientos, hermano. Delante de Dios chulón estoy. Disculpen la expresión, ¿sí o no, hermano? Aunque sea la ropa más cara o más barata, lo que Dios no está evaluando es el exterior, sino el corazón. Y en esa evaluación, hermano, encontró que las vestiduras, por más finas o baratas que sean, no cubrían lo que quiere cubrir Cristo Jesús. El pecado, eso solo lo puede cubrir su nueva vestidura. Amén, hermanitos. Sigamos, por favor, en el versículo 17, al final, ciego y desnudo. Ahora, ¿hay solución? Porque esa es la bendición de Dios, hermano, para esta humanidad y para nosotros. Que Dios tiene misericordia, que no solamente nos señala lo malo que tenemos, sino que nos da una salida. Esa es la que encontramos en el versículo 18. El versículo 17 nos muestra los errores de arrogancia, de autodependencia, de autosuficiencia, de soberbia. Nos señala, y el versículo 18 nos hace ver cuál es la salida. Y la salida no es ninguna de las cosas materiales que pueda tener el hombre. Mire la iglesia, hermano, cerámico. Qué cielo falso, hermano. Porque otra de las cosas que ahí abundaban eran templos hermosos, hermano.
mármol, oro si era posible. No sirve de nada, hermano. ¿Sabe que una iglesia lujosa en cuanto a arquitectura puede enfermarnos? ¿Y usted dónde se congrega? En la iglesia esa que brilla, hermano. Cuando usted ve la puerta dorada es porque está bañada en chapala, le decimos en oro. Esa es la iglesia donde... ¿Y usted dónde se congrega? En la champa. Ay no, hermano. Y cuando va a ir a la iglesia, hermano, mira que ahí nos gozamos en la champa, hermano, nos sentamos en un banco todos y nos ay, yo ya me imagino, no, hermano, ahí hay butacas en la iglesia donde yo voy. Esa iglesia es hermosa, hermano, hermosa en cuanto a lo material. Y ahí hay un montón de hermanos que nos evalúe Dios, hermano. Y a tirar a otra iglesia, hermana, de escasos recursos. Filadelfia, hermano. Filadelfia representa la iglesia que Cristo va a levantar el día del rapto. ¿Cuántos sabemos eso? Sí, hermano. Es la iglesia que estudiamos el jueves anterior. Representa una iglesia que está de acuerdo a la voluntad de Dios. La Odisea y Sardis son lo contrario. Allá usted y yo, ¿qué querramos ser? Si parte de la iglesia de Filadelfia, la que será levantada, porque ya está lista, hermano. O la iglesia que todavía le falta identidad. Cada uno de nosotros. No estamos haciendo resumen de las iglesias todavía, pero vayamos terminando esta última. Versículo 18. Esta es la salida. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. ¿Quieres ser rico? El oro que yo doy, dice el Señor Jesús. Ese no es oro material. Tengamos cuidado. El oro, ese oro, esa riqueza que tú necesitas, no es la que te suena en los bolsillos, no es las cuentas bancarias que tú tienes, no es el trabajo donde nos pagan bien, no es esa la riqueza que yo quiero para ti, dice. Esa solo es un bien que Dios te ha bendecido, pero para que seas de bendición, no para que le sirvas a Él toda la vida. Versículo 19, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Oro ya probado quiere decir. El oro refinado es aquel, hermano, que ha sido ya sometido a temperaturas altas a tal grado que si no es oro, ¿qué pasa, hermano? Se diluye. Pero si es oro ya refinado, ya pasó ¿por dónde? Por el fuego. Hay gente que hasta con la fantasía alucina. Disculpen la expresión. Compran sus grandes collares, hermano. Hasta al chucho le compran collares de oro. Uy, ahí andan, hermano, el collarzote, ¿verdad? Y cuando lo pasan por el fuego se derrite. De eso se jacta el hombre. El oro refinado del cual está diciendo el Señor, solo lo puede dar Él. Venir, comprar sin dinero, dice, ¿va? Aquí dice que compremos oro refinado, riqueza espiritual, pureza, poder. Eso quiere decir esa palabra. Por tanto, yo te aconsejo. Ahora, ¿quién lo vende? Ahí mismo está. ¿Cómo obtenerlo? ¿Y dónde lo encuentro y quién vende eso? Volvamos a leer detenidamente el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo, ¿qué dice? Que el dueño de ese oro, ¿quién lo tiene? Él. ¿Estamos en el lugar correcto, hermano? Que de mí, le dice. Ese oro no sirve. El que yo tengo. Dice el Señor Jesús, ¿vea? Cuando dice de mí, no estoy hablando de mí. Lo dice el Señor Jesús. De mí compre. Yo tengo un oro puro, poderoso, que no se pudre, que ya está refinado. No necesitas andarlo probando. Ya está probado, dice, refinado. ¿Y dónde lo encuentro? Él es el dueño. ¿Por qué cree que dice este mismo libro allá, calles de oro y mar de cristal? ¿Te cree que eso es mentira? Entonces, ¿qué dice el versículo? De mí compres oro refinado en fuego. ¿Para qué? Para que entonces seas rico. ¿Cuál rico? El rico que tenía la riqueza que tenía la iglesia de Esmirna. Amén, hermano. Para que seas rico. Ahora, y tú andas con esas ropas que las compraste en no sé qué lugar, pues te digo algo, dice el Señor Jesús en el versículo
18 también, para que seas rico y vestiduras blancas, porque entonces las vestiduras que tenían no eran las adecuadas. ¿Y quién es el único que puede vestirnos? ¿Qué dice el Señor, hermano? Que Él vendrá por una iglesia pura, sin mancha. ¿A dónde se ve la mancha? ¿En las ropas qué? Ahora, pero para que yo vaya sin mancha, esas ropas tienen que haber sido lavadas. Y solo las puede lavar la sangre del Cordero. De lo contrario, por más ropa fina, zapatos caros que yo compre, hermano, estoy desnudo en la evaluación que el Señor me está haciendo. Vayamos terminando. Versículo 18. La otra salida. Y que no, al andar yo, hermano, mire, yo puedo andar con las mejores galas. Mire, hay gente, hermano, que compra ropa cara, fina. No cree que van a ir allá donde venden de segunda. O van a agarrar regalado cualquier cosa. No, solo, hermano, de marca, etiqueta. Pero viven en una vergüenza delante de Dios. Podemos caer en ese error. Porque aunque ellos se vistan, hermano, elegante delante de Dios, están enseñando la vergüenza. ¿Y la vergüenza qué es, hermano? El pecado, hermano. ¿Por qué nos escondemos cuando pecamos? Porque es vergonzoso. Entonces dice el Señor en el versículo 18, para vestirte que no se descubra el qué, hermano, la vergüenza de tu desnudez. Y tienes un problema también de vista, que no te lo cura el laboratorio que tú tienes, le estaba diciendo a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? En todo lo que ellos confiaban, ¿qué hace el Señor, hermano? Lo desmorona y les dice, no depende de todo eso, depende de mí. Y ungas tus ojos con colirio para que veas, porque los había tratado el Señor. No, perdón, no, la palabra tratado no es correcto. Porque en la evaluación, el resultado que el Señor dio, el diagnóstico los vio ciegos. Necesitaban la vista espiritual. La luz, la palabra de Dios. El que no conoce la palabra de Dios anda ciego, en tinieblas, a tientas. Necesita la vista, el colirio. ¿Y eso quién lo da también, hermano? El dueño. Todo eso, ¿a dónde lo van a comprar? De mí, le dijo, compre, ¿verdad? Oro, ¿qué más? Aparte de oro, tenían que comprar, hermano, vestiduras blancas. ¿Y quién las vende? ¿Quién las tenía también? Dios. Y no está hablando de comprarlo con dinero. Era de que ellos volvieran a la cabeza, a su gobierno, que les proveía eso. Ese era Cristo. Vayamos descendiendo, versículo 19. ¿Por qué te hablo así? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor reprende de esa forma tan fuerte? Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. El fin por el cual el Señor nos pega una reprendida, hermano, una sacudida espiritual, el fin es la salvación. Mire, ustedes, ¿por qué andan predicando? ¿Por qué no dejan la gente en paz y dejen que la gente viva como quiera? Es que el fin de Dios para esas vidas es que se salven. ¿Y por qué predica tan fuerte? Por eso son pocos los hermanos que vienen. Es que el fin de Dios para nuestra vida es para salvación. Y Él no quiere que nos perdamos y nos trata como hijos. El proverbio dice que el padre que ama a su hijo, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace el padre? Lo corrige y lo disciplina. Y Hebreos lo toma, ¿verdad? En referencia. Dios castiga a quien toma por hijo, como un padre a su hijo. Como un padre. ¿Cuántos tenemos a Dios como padre? Entonces hay una noticia. Si te ama tanto el Señor, me ama tanto que me va a corregir. Y bendito Dios por la corrección y la disciplina, aunque no me guste. No voy a mentir, a mí no me gusta la disciplina ni la corrección, a mí humanamente. Pero como el Señor me ama y no quiere que me pierda, Él me va a reprender y me va a castigar. ¿Con qué fin? Para que me salve, hermano. Así es que gloria a Dios si usted cuando medio hace una cosa, el Señor le pega una reprendida y le pega una castigadita. Ay, hermano, gloria a Dios, hermano.
Porque lo que quiere decir es que el Señor me ama, me está demostrando su amor y no quiere que me pierda. Bendito Dios por aquellos que el Señor no nos deja pecar. Amén, hermanitos. Si nosotros programamos la agenda del pecado y algo pasa, hermano, es Dios que tiene misericordia, que me está exhortando. En vez de darme el Señor, hermano, rienda suelta y libertad para que yo vaya al pecado, vienen los problemas, vienen las dificultades que me hace ver el Señor. Ya ves, sinvergüenza, apartarte de mí, te va a ir peor. Es el amor de Dios, hermanos. Porque si no nos pasara nada cuando pecamos, hermanos, Dios quizás ya nos soltó y ya no somos sus hijos, sino que somos bastardos. Entonces Dios le dice a la iglesia de la Odisea: ustedes dicen ser iglesia. Pues si se dicen ser iglesia, los voy a reprender y les voy a decir, porque yo los amo. Esa es la razón por la que les he hablado fuerte, dice el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Ya déjate de andar sin identidad. Mejor arrepiéntete, le dice a la iglesia. Amén, hermano. Aquí no hay ni tan siquiera, qué duro que en esta iglesia no encontramos, pero he visto unos pocos. No dice eso, va. ¿El llamado a qué es, hermano? Entonces, ¿qué estaba sucediendo en esta iglesia? Estaban viviendo en el pecado, hermano. Y si consideramos, hermanos, esta iglesia puede ser aquellos que confesamos a Cristo, pero no nos hemos arrepentido. Cristo va a venir y vamos a tener que pasar esa vergüenza, esa tribulación. ¿Y qué ha pasado, hermano? Que Cristo vino y se llevó a la iglesia. ¿Y usted? Como no andaba bien, que no era salvo todavía, pues. El que es salvo vive como la iglesia de Filadelfia. Así de sencillo. Eso sí tenían seguridad de su salvación. Terminemos. Ya se nos fue el tiempo. 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero ¿por qué la palabra dice he aquí yo estoy a la puerta, si en otros textos dice he aquí yo estoy con vosotros? Así dice en el Evangelio, en los Evangelios, ¿verdad? Estaré con vosotros. No dice que iba a estar a la puerta, hermano. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde está el Señor entonces en esta iglesia? ¿Está con ellos o está afuera? ¿Quién está a la puerta? ¿El que está dentro o el que está afuera? ¿Quién es el que toca la puerta? El que quiere entrar, ¿verdad? Cuando usted llega a la casa de alguien, hermano, ¿entra de un solo o pide permiso? ¿Y qué hacemos primero? ¿A dónde está el Señor Jesús en la iglesia de la Odisea? Afuera. Iglesia, no hayamos dejado al Señor Jesús afuera de nuestra vida. Por creernos que tenía, hermano, yo tengo todo, no necesito nada. Cristo, sí, lo has dejado afuera. Lo has dejado tan afuera que te has olvidado de él. Y todavía es misericordioso que te está haciendo un llamado, llamándote al arrepentimiento. Hemos aprendido algo esta noche, amados. Que Dios tenga misericordia. No dejemos al Señor afuera de nuestras vidas, hermano. Cuando nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto, consideremos si es verdad. No dejemos afuera de nuestra vida al Señor. He aquí yo estoy a la puerta. Quiero entrar, dice el Señor Jesús. Quiero entrar y cuando entre te voy a dar una gran tunda que te vas. No dice así. ¿Qué dice? ¿Para qué quiere entrar el Señor? Eso es comunión. Usted invita a comer a cualquiera a la mesa de su casa. Cualquiera llega a su casa. Le puede regalar comida a alguien, sí, pero no lo hace entrar. No hay comunión. Así estaba el Señor Jesús. ¿A dónde estaba, hermano? Estaba cenando con ellos. Y cuando ellos celebraban la cena del Señor, entonces, Él no estaba allí. Cuidadito, porque podemos ser ese tipo de iglesia. Usted y yo, sí, hermano, si no tenemos cuidado. Cualquiera de esas iglesias que representadas en Apocalipsis, podemos ser. Tratemos de ser como Tiatira. Tratemos de ser, como Esmirna.
y como Filadelfia. No vayamos a ser la iglesia de Sardis, que tenía nombre de que vivía y no existía. No vayamos a ser como la iglesia de la Odisea, que a causa de tanto bien que tenían, el Señor no era lo principal en su vida. ¿Verdad que no tenían identidad de cristianos estos hermanitos? Ay de nosotros, hermanos, que de que a mañana vamos a andar bailando. ¿Qué identidad estamos teniendo, hermano? ¿Sos o no sos? Definite. Ese es el mensaje en pocas palabras. Porque ahorita, así como estás, papá, todavía no estás como yo quiero. Esa es la demanda del Señor para toda la iglesia. Dejémoslo hasta aquí, mis amados hermanos, no nos vamos a extender más. La otra semana terminamos toda esta parte, ¿verdad? Que no hemos logrado terminar.